Bienvenidos a la demostración de CIARE. En el día de hoy les estaré presentando el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT. Como pueden ver, tenemos la matriz de calor de riesgos. Este es el elemento gráfico al cual deseamos llegar, es decir, el informe visual al cual vamos a llegar y les mostraré más adelante en el presente video. En primer lugar, les voy a mostrar las funcionalidades básicas del sistema, que son nuestro menú del usuario, las notificaciones, el menú del tipo de riesgo, que depende de los riesgos que han sido licenciados a la empresa. Cabe recordar que la plataforma permite administrar los riesgos operativos, riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. Siguiente a esto tenemos el calendario del sistema, en donde se elige el año y el mes en el cual se va a evaluar la gestión de riesgos. En la parte izquierda de la plataforma tenemos el menú del usuario, que se puede usar de forma extendida y contraída. El sistema es responsivo. Esto quiere decir que si usamos un celular, una tablet o un computador, él se va a ajustar a la resolución de su pantalla independientemente del dispositivo en el cual se use. Vamos a ver el menú del usuario, el cual está establecido con las etapas de gestión del riesgo: establecer el contexto, identificar riesgos, medir riesgos y controlar riesgos. Establecer el contexto contiene la información principal de la empresa, es decir, su contexto. Como podemos observar, en el programa de contexto general de la empresa vamos a establecer cuál es la misión, visión de la empresa, su objetivo empresarial, su contexto tanto interno como externo y una descripción de la empresa. Asimismo, en esta etapa debemos establecer cuáles son los macroprocesos de la empresa, que es el punto de partida en la gestión de riesgos, es decir, aquellos procesos globales que se llevan a cabo en la empresa. Después de establecer el contexto, pasaremos a identificar riesgos. Para identificar riesgos debemos primero crear nuestros procesos con su código, nombre, objetivo, cuál es el cargo de la persona responsable de aquel proceso y cuál es el macroproceso en donde se genera dicho proceso. Después de tener todos los procesos de nuestra empresa, pasamos a crear las actividades que se generan en cada uno de los procesos. Las actividades son aquellas en donde se generan nuestros riesgos. Las actividades también tienen un código, nombre, descripción y el proceso en el que se genera. Antes de crear el foco de la gestión de riesgos, que es el riesgo, debemos establecer las características del riesgo. Es decir, cuáles son sus agentes generadores, tipo de impacto, causas y efectos. Los agentes generadores son los también llamados factores de riesgo en la circular número 4 de la Supersolidaria: los clientes o asociados, productos, jurisdicciones, canales de distribución y además el personal de la empresa, que también puede ser un agente generador. El tipo de impacto son los riesgos asociados a la materialización del riesgo: riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo operativo y riesgo de contagio. Después de establecer todas estas características, pasamos a crear los riesgos. En el riesgo se debe crear su código, su nombre, descripción y asignarle el tipo de impacto y el agente generador de dicho riesgo. Después de que hemos creado todos nuestros riesgos, pasamos a configurarlos. En el presente ejemplo tenemos riesgos de vincular individuos en listas restrictivas, riesgo de financiar al terrorismo, de manipulación de la información de la empresa, de malversación de activos del Estado y legitimación de capitales ilícitos.
Ahora pasamos a la etapa de medir riesgos, en donde inicialmente debemos configurar los riesgos, es decir, establecer cuáles son las actividades o la actividad en la que se genera cada uno de los riesgos y cuál es el área funcional en donde se ejecuta dicha actividad. Cuando hemos configurado todos nuestros riesgos, debemos pasar a calificarlos para así poderlos ubicar en nuestra matriz de calor y obtener un valor del riesgo inherente. Para calificar el riesgo, lo que debe realizar el usuario es elegir su actividad del riesgo, la causa y el efecto de cada uno de los riesgos y el valor de impacto y de frecuencia. A medida que el usuario establece el impacto y la frecuencia, el sistema califica automáticamente el valor del riesgo inherente. Siguiente a calificar todos nuestros riesgos, obtendremos un mapa de riesgos inherentes, es decir, un mapa en donde se establecen todas las características del riesgo, su macroproceso, su proceso, el riesgo con su descripción, la actividad en donde se genera, su área de ejecución, el agente generador, sus tipos de impacto, las causas y efectos del riesgo y el valor del riesgo inherente. Esto se ejecuta para todos los riesgos de la empresa. Después de obtener nuestro mapa de riesgo, pasamos a la matriz de calor, que es nuestro informe visual. Ella nos muestra todos los riesgos que se han calificado y además obtenemos este valor, que es el riesgo promedio de la empresa. El sistema hace un promedio automático de todos los valores de los riesgos y me ubica dentro de la matriz cuál es el riesgo de la empresa para el valor inherente. Asimismo, el usuario puede dar clic al riesgo y va a visualizar sus variables. Después de medir riesgo, tenemos la etapa de control de riesgos, en donde se van a asignar y calificar los controles para obtener un mapa de riesgos residuales, en el que además de las variables del riesgo y la calificación del riesgo inherente, vamos a obtener la información del control que se implementa a cada uno de los riesgos y así obtener su valor del riesgo residual para cada uno de los riesgos a los cuales se le asigna el control. Asimismo, obtendremos una matriz de calor de riesgos residuales, en donde también habrá un promedio de la empresa y también se pueden visualizar las variables del riesgo tal y como se hacía en la matriz de calor de riesgos inherentes. Después de controlar todos los riesgos y obtener su riesgo residual, debemos pasar a monitorear el riesgo. Una forma específica de monitorearlo es ver qué tanto se redujo el riesgo en mi empresa. Acá podemos observar tanto riesgos inherentes como residuales y en qué medida se redujo el riesgo de la empresa en promedio. Como el riesgo se traduce en costos para la empresa, tiene un impacto financiero intrínseco, es muy importante saber la pérdida esperada que me generan todos los riesgos de la empresa. CIARE también permite conocer el costo de cada uno de los riesgos, teniendo en cuenta el valor del patrimonio técnico de la empresa, el cual también se evalúa automáticamente. Tenemos un valor de la pérdida esperada para el riesgo inherente y para el riesgo residual, teniendo en cuenta, como les he mencionado, el patrimonio técnico. Él me ubica en los niveles de impacto cada uno de los riesgos de la empresa, el porcentaje del patrimonio técnico que me cuesta cada riesgo y automáticamente me halla el valor de cada uno de los riesgos por su nivel de impacto y un costo promedio del riesgo de la empresa. Este es el valor del riesgo inherente.
son aproximadamente 6 millones, 5.857.000 pesos. Si observamos en el riesgo residual, han disminuido los costos de la empresa, es decir, los controles han funcionado. Ahora el costo promedio por cada riesgo es de 3.124.000 pesos. Y así llegamos al final de nuestra demostración básica de CIARE. Espero que hayan disfrutado de este video